Dicen que en los llanos del norte, donde la tierra se raja de sed y el viento no pide permiso para pasar, había un toro que los hombres no podían mirar de frente sin que algo se les moviera por dentro. No miedo, exactamente. Algo más antiguo que el miedo. Ese reconocimiento que te sacude cuando estás parado frente a algo más grande que tú, y lo sabes, y no puedes hacer nada con eso más que quitarte el sombrero. Ese toro era el Moro. Eso ya lo sabes, compadre. Eso te lo cuenta el corrido en 3 minutos. Pero detrás de esos 3 minutos hay una historia que no cabe en una canción. Una historia con principio, con medio y con un final, que a muchos todavía se les atora en la garganta cuando lo cuentan. Hoy te la voy a contar completa, con todo lo que el corrido calla, con todo lo que la gente que estuvo ahí jura que pasó y que ningún disco ha podido capturar. Antes de empezar, compadre, si esta historia te llega, si sientes que esto es lo tuyo, dale al me gusta y suscríbete al canal. Cada semana traemos las historias que están detrás de los corridos, las que no caben en 3 minutos. Te espero del otro lado. Ahora sí. Vamos. Hay ranchos en el norte de México que no salen en los mapas. Ni en los viejos, ni en los nuevos. Un puñado de casas de adobe apretadas contra una loma, un pozo, un corral de mezquite, y nada más. Los hombres que nacen ahí aprenden 3 cosas antes que cualquier otra. A leer el cielo, para saber si va a llover, a conocer el ganado mejor que a sus propios hijos y a respetar cuando algo nace distinto. Porque de vez en cuando, entre toros ordinarios, nace uno que no es ordinario. No es cuestión de tamaño, aunque el tamaño importa. No es cuestión de los cuernos, aunque los cuernos dicen mucho. Es algo en los ojos. Un fuego quieto. Una forma de pararse en el corral como si el corral le quedara chico al mundo entero, no solo a él. El toro Moro nació así, prieto como noche sin estrellas, con los cuernos que le caían hacia abajo, gacho como los llaman, de esos que engañan porque uno ve para arriba buscando la amenaza y la amenaza ya está al nivel del pecho. Ancho de espaldas, corto de pata, con una piel que brillaba distinto bajo el sol del mediodía, como si tuviera adentro algo que los demás toros no tenían. El color moro en el ganado norteño no es negro simple. Es negro con algo. Un azul que aparece cuando la luz pega de cierta manera. Un brillo que cambia según la hora del día. Los hombres que entienden de ganado dicen que ese color viene de una sangre particular, de líneas cruzadas de cierta manera, de cosas que no se explican fácil, porque la cría de ganado en el norte es parte ciencia y parte instinto, y parte cosas que el viejo que te enseñó nunca supo cómo explicarte, pero que reconoces cuando las ves. El Moro tenía ese color, y tenía esa mirada. Cuentan que el hombre que lo crió lo reconoció desde el primer día. Que cuando la vaca lo parió y el becerro se puso de pie, tambaleándose como se ponen todos los recién nacidos, hubo algo en la manera en que el animal se acomodó, se sacudió, levantó la cabeza y miró al horizonte, que le dijo al viejo todo lo que necesitaba saber. Este no es para el rastro, dijo. Y no lo fue. Los primeros años, el Moro creció entre el ganado ordinario de un rancho que tampoco tenía nombre en los mapas. Comía lo mismo, dormía lo mismo, caminaba los mismos potreros. Pero había algo en cómo lo miraban los otros animales. Un espacio que le dejaban. Un silencio que se hacía cuando él pasaba. Los perros del rancho tampoco le ladraban. Y eso, compadre, los viejos de por ahí dicen que eso no es poca cosa. Los animales saben cosas que los hombres tardamos en aprender. No lo saben con palabras ni con razonamientos. Lo saben en el cuerpo, en ese nivel más profundo donde todavía funcionamos igual que funcionaban nuestros bisabuelos y los bisabuelos de nuestros bisabuelos en la sabana, en los llanos, en los lugares donde el mundo no tenía nombre para nada, pero había que saber reconocer a qué le dabas la espalda y a qué no. Los perros lo reconocieron. Los demás toros lo reconocieron. Solo los hombres tardaron un poco más. Pero llegaron.
El primer corrido que se le cantó al moro no fue el que hoy todos conocen. Fue uno más corto, más humilde, de esos que se cantan alrededor de una lumbre con guitarra prestada y nadie sabe quién lo compuso. Decía que había un toro en los llanos que los hombres no podían amarrar. Nada más. Pero ese nada más viajó de rancho en rancho, de arriero en arriero, de hombre que lo escuchó una noche y se lo contó a otro que lo escuchó otra noche. Así es como las historias verdaderas se mueven en el norte, compadre. No en papel. En voz. En la memoria de hombres que saben que ciertas cosas merecen guardarse, aunque no haya archivo, ni biblioteca, que las guarde. Hay quien dice que la primera vez que el moro entró a una competencia fue en un rancho del lado de Chihuahua, que llegó sin nombre conocido todavía, que los apostadores que no lo habían visto pensaron que el viejo que lo trajo estaba loco, o estaba borracho, o las dos cosas, y que cuando el animal salió al espacio abierto del rodeo y los hombres trataron de trabajarlo, lo que pasó después dejó a todos callados. 5 hombres. 5. Y el cuaco, tan fresco. Eso se contó. Eso llegó a otros ranchos. Y con eso llegó algo que siempre llega junto con la fama, cuando la fama es de las que no se puede ignorar. La gente que quería verlo y la gente que no quería que existiera. Porque eso es lo que hace la fama verdadera, compadre. Divide. Siempre divide. No por culpa de quien la tiene, sino porque en un mundo donde la mayoría de los hombres camina a medias, alguien que camina completo resulta una ofensa. No hace nada. No dice nada. Simplemente existe. Y con su existencia dice, sin palabras, que es posible ser más. Que hay algo del otro lado del esfuerzo ordinario. Que el que se conforma con menos, se conforma porque quiere. Eso duele. Y lo que duele, tarde o temprano, busca manera de defenderse. Compadre, antes de seguir, necesito que te imagines el norte mexicano de esa época. No el norte de la televisión. No el norte de las películas donde todo es desierto seco y cactus y nada. El norte real. El norte donde la tierra cambia 3 veces en un mismo día de viaje, donde hay sierra nevada y llano polvoriento, y bosque de pino y barranca profunda, todo junto, todo en una misma región que no cabe en ninguna descripción sencilla. Un norte donde los hombres valían por lo que hacían y por lo que eran, no por lo que tenían heredado. Donde las apuestas no eran solo de dinero, sino de reputación, que en esos lugares valía más que el dinero. Donde perder una apuesta de ganado frente a los vecinos era algo que un hombre podía cargar mal por meses, por años, dependiendo del temperamento. Y el moro estaba haciendo que hombres perdieran. Muchos hombres, hombres con nombres, hombres con reputaciones que habían construido despacio, con años de trabajo y cuidado. Hombres que habían apostado sus propios toros contra el moro en la seguridad de que sus animales eran buenos, que habían ganado antes, que tenían razones para creer que esta vez sería diferente. Y no era diferente. Era igual. El moro ganaba, y cada vez que ganaba, el otro lado perdía algo que no era solo dinero. Perdía la certeza de que sus animales eran lo mejor de la región. Perdía la capacidad de decir en la siguiente reunión que su cría era de primera. Perdía esa posición invisible pero real que en el norte se construye alrededor del ganado y que tiene que ver con orgullo y con identidad y con la respuesta a la pregunta de ¿quién es quién en esta tierra? Un hombre puede perder dinero y recuperarse. Un hombre puede perder una apuesta y decir que tuvo mala suerte. Pero un hombre que pierde una y otra vez frente al mismo animal, que ve cómo la gente empieza a sonreír cuando pone en juego sus toros, que escucha las conversaciones que se cortan cuando él llega, ese hombre busca la manera de que el problema desaparezca. No lo sientas, compadre. Ya sabes cómo son esas cosas. No son solo esas cosas del norte ni de ese tiempo. Son cosas de los hombres en cualquier lugar y en cualquier tiempo. La envidia no tiene acento ni fecha, pero en el norte de México de esa época, la envidia tenía maneras particulares de expresarse. Le cambiaron el nombre. Chivo.
Lo empezaron a llamar Chivo. Hay quien dice que fue una burla de los apostadores que habían perdido. Hay quien dice que fue algo más calculado, que alguien quería empezar a construir una narrativa, a convencer a la gente de que el animal no era lo que parecía, que su fama era exagerada, que los que perdían frente a él perdían porque ellos eran malos, no porque él fuera bueno. Quitarle el nombre a un campeón. Ponerle uno que suena pequeño, que suena a animal de patio, de corral sin importancia. Eso, compadre, eso no se hace por accidente. En el norte existe una tradición que viene de muy atrás, de cuando los hombres no sabían leer, pero sabían perfectamente qué significaba cada cosa. Un nombre es una identidad. Un nombre es lo que la gente recuerda. Si logras cambiar el nombre, logras cambiar lo que la gente piensa cuando piensa en ese ser. Y si logras que la gente piense en él diferente, ya ganaste la mitad de la batalla, sin necesitar pelear nada. Pero el moro no necesitaba que nadie lo llamara de ninguna manera en particular. Seguía siendo el que era. Los que lo conocían, los que lo habían visto trabajar, los vaqueros del rancho, los arrieros que lo habían acompañado en los caminos, los hombres que apostaban con él y ganaban, esos no lo llamaban Chivo. Lo llamaban el Moro. Como siempre, hay nombres que se quedan pegados a las cosas por razones que no tienen que ver con lo que uno decida. Se quedan porque son verdad. Y la verdad, compadre, es más persistente que cualquier intento de negarla. El apodo que le pusieron sus enemigos murió con sus enemigos. El nombre verdadero sigue vivo hoy. La fama de un toro en el norte no llega de golpe. Llega como llega todo lo verdadero. Despacio, de boca en boca, entre hombres que no exageran porque su reputación depende precisamente de no exagerar. Jura la gente que en los meses de mayor fama del Moro había hombres que viajaban días desde otros estados solo para verlo. Que llegaban al rancho con el pretexto de comprar o vender algo, pero en realidad lo que querían era verlo caminar. Estar parados junto al corral y sentir en persona esa cosa que no se podía explicar bien, pero que se transmitía de boca en boca como algo que tenías que experimentar tú mismo. Un comerciante de Sonora que pasó por la región en esos años contó después que había visto muchos animales buenos en su vida, pero que el moro era diferente, que no era solo la fuerza. Era la manera en que el toro se movía por el potrero, como si supiera exactamente cuánto espacio necesitaba y exactamente cuánto espacio tenía. Sin prisa, sin nervios, como si todo el tiempo del mundo fuera suyo. «Ese animal no está aquí de visita», dijo el comerciante. «Ese animal pertenece a este lugar como las piedras pertenecen a las montañas». Los corridos que hablaban de él se cantaban en cantinas que quedaban a días de camino del rancho donde vivía. Su nombre se volvió una referencia. Ese cuaco tiene algo del moro. No hay toro en este lado que le gane, a menos que sea del calibre del moro. Ojalá la vida te dé lo que le dio Dios al moro. Cuando un animal se vuelve una unidad de medida en el idioma de su gente, eso es inmortalidad. Eso ya no se quita. Ya no depende de ningún corral, ni de ningún rancho, ni de ningún hombre con dinero y resentimiento. Ya es del pueblo. Y lo que es del pueblo, compadre, es lo más difícil de destruir que existe. Pero aquí viene lo primero que no vas a poder explicarte del todo. En los mismos meses en que la fama del moro llegaba a su punto más alto, empezaron a pasar cosas raras en el rancho. Pequeñas al principio. De esas que uno puede atribuir a la casualidad o al mal tiempo, o a la mala suerte que a veces se amontona. Una cerca que aparecía abierta sin que nadie la hubiera abierto. Un perro que no ladraba una noche cuando debería haber ladrado. Extraños que pasaban despacio por el camino del lado del potrero donde dormía el moro, a horas que los extraños no tienen por qué andar en caminos de rancho. El viejo que cuidaba al animal lo notó. Hay quien dice que lo comentó con el dueño. Hay quien dice que el dueño también lo había notado, pero que no quería darle forma a lo que ya estaba tomando forma de todas maneras, porque hay cosas que uno prefiere no nombrar con la esperanza de que si no las nombras, no existen. Pero existen,
Existen aunque no las nombres. Siempre han existido. Los hombres que cuidan ganado en el norte duermen con un ojo abierto. Es una expresión que en realidad es casi literal. El que duerme profundo en ese trabajo pierde animales. El que aprende a escuchar mientras duerme, el que aprende a distinguir el silencio normal del silencio que tiene algo raro, ese hombre guarda lo que le encargan. El viejo que cuidaba al moro era de esos. Y él sí notó. Pero había cosas que ni los que notan pueden detener, cuando los que mueven los hilos tienen más recursos que los que cuidan. Esa es la injusticia más vieja del mundo, compadre. No la de la fuerza contra la fuerza. La de los recursos contra la decencia. La de los que tienen con qué comprar contra los que solo tienen lo que son. Hay una versión de lo que pasó antes del barranco que los viejos no cuentan fácil. Dicen que antes de la noche del barranco hubo un intento diferente. Que alguien trató de comprar al moro. Que llegó una oferta por conducto de un intermediario, como siempre llegan esas cosas que no se quieren decir de frente, al dueño del rancho. Una oferta grande. De esas que los hombres normales no rechazan. Pero el dueño la rechazó. No se sabe con certeza qué dijo. Hay quien dice que simplemente dijo que el toro no estaba en venta. Hay quien dice que preguntó para qué lo querían y que cuando el intermediario se puso vago con la respuesta, el dueño entendió exactamente para qué lo querían y dijo que no de una manera que no dejaba espacio para negociación. Lo que sí sabe es lo que pasó después. Cuando el dinero no funciona, los hombres que están acostumbrados a que el dinero funcione no aceptan eso como respuesta final. Lo ven como un problema técnico. Un obstáculo que requiere otro método. Y el otro método fue el barranco. La noche que lo llevaron al barranco no era noche de luna. Eso lo recuerdan todos los que cuentan esta historia. Como si el cielo también hubiera decidido no ver lo que iba a pasar. Como si hubiera una misericordia en esa oscuridad, aunque misericordia para quién es difícil de decir. Para el animal no, eso seguro. Para los hombres que lo hicieron, tampoco. A veces pienso que la oscuridad era para nosotros, compadre. Para que no tuviéramos que verlo. El camino pasaba entre dos cerros por un desfiladero angosto, donde el terreno se quebraba de repente. Donde la tierra simplemente dejaba de estar, y abajo había piedras y sombra, y nada más. Era un camino que los hombres del rancho conocían bien. De esos que se andan de noche cuando se lleva ganado a vender y no se quiere que nadie lo vea demasiado. Lo llevaron con otro toro, un novillo joven, de esos que todavía no tienen historia, que no tienen fama, que no tienen nadie esperándolos de vuelta, con los cuernos ya cortados para que no hiciera daño en el camino. Lo pusieron junto al moro en ese desfiladero estrecho. Nadie sabe exactamente cómo lo hicieron. Hay versiones. Hay quien dice que usaron sogas atadas en los lugares correctos para que el movimiento de una cuerda tensada al momento indicado empujara sin necesidad de que nadie pusiera la mano encima. Hay quien dice que fue más simple que eso, que simplemente asustaron a los animales en el momento justo, cuando estaban sobre el barranco, y que el resto lo hizo la oscuridad y el miedo y la física implacable de los cuerpos que caen. El corrido lo dice directo, sin adornos. Al barranco lo aventaron. Así de brutal, así de simple, sin arena, sin público, sin oportunidad de luchar. El campeón que ningún hombre pudo derribar en campo abierto, frente a frente, con las reglas de los hombres honrados, fue tirado al barranco en la oscuridad por manos que no se iban a nombrar y en una noche que nadie iba a recordar oficialmente. Eso no se cura con remedios. Eso no se entiende con palabras. Eso se siente en el estómago cuando lo escuchas y en la garganta cuando tratas de contarlo. Los hombres que hicieron eso volvieron a sus casas esa noche. Comieron, durmieron, se levantaron al día siguiente. Probablemente pensaron que habían resuelto un problema, y en cierto sentido tenían razón. El animal ya no estaba. Las apuestas que habían perdido por culpa del moro no iban a repetirse.
El nombre que había opacado los suyos iba a ir desvaneciéndose con el tiempo, como se desvanecen los nombres cuando ya no hay nada que los sostenga. Eso pensaron. Eso estaban seguros. Y estaban equivocados de una manera tan completa, tan total, que si hubieran podido ver el futuro esa noche, probablemente no lo habrían creído. Porque los hombres que hacen ese tipo de cosas generalmente no entienden la diferencia entre eliminar un cuerpo y eliminar una historia. Creen que son lo mismo. No son lo mismo. El cuerpo se puede tirar a un barranco. La historia no. Lo encontraron en la mañana. Hay quien dice que los perros del rancho aullaron toda la noche, desde las horas oscuras hasta el amanecer, y que eso fue lo que despertó a los hombres antes de que saliera el sol, que bajaron al barranco sin saber bien qué iban a encontrar, y que cuando vieron lo que quedaba del moro en esas piedras del fondo, hubo un silencio que duró mucho tiempo, el tipo de silencio que no se rompe con palabras, porque no hay palabras para eso. El viejo que lo había cuidado se quedó parado en la orilla del barranco, mirando abajo, sin moverse. Hay quien dice que se quedó así hasta que el sol estuvo bien arriba y el calor ya molestaba. Que alguien tuvo que tocarle el brazo para sacarlo de donde estaba. Que cuando se volteó, en sus ojos no había llanto. Había rabia. La rabia quieta, que es peor que la rabia que grita. Porque la rabia que grita se gasta y termina. Y la rabia quieta dura y busca el momento. Pero no siempre encuentra ese momento en los términos que uno quisiera, compadre. La vida en el norte no siempre da las satisfacciones que debería dar. A veces los que merecen pagar no pagan, o no pagan lo suficiente, o pagan de maneras que nadie puede ver bien desde afuera. Lo que sí pasó fue el corrido. Porque alguien tomó una guitarra, alguien que estuvo ahí, o alguien que escuchó a alguien que estuvo ahí, tomó una guitarra y contó la historia, no con el nombre de quien lo había hecho, no con acusaciones directas que pudieran traer consecuencias, pero con suficiente verdad para que los que sabían entendieran exactamente lo que la canción estaba diciendo. El corrido dijo el nombre del toro. El corrido dijo lo que le hicieron. El corrido dijo que fue cobardía. Y el corrido viajó de rancho en rancho, de cantina en cantina, de generación en generación, en las gargantas de cantantes que nacieron años después de que todo esto pasó. En las grabaciones que Chalino Sánchez hizo con esa voz suya, ronca y sin adornos, que parecía hecha para contar cosas que no debían callarse. En la voz de Valentín Elizalde, que le ponía a los corridos una intensidad que llegaba al pecho antes de que uno pudiera entender las palabras. Y en cada voz, el moro volvía a vivir unos minutos, volvía a correr por ese llano seco. Volvía a pararse con esa manera de pararse, que los hombres reconocían antes de poder explicar por qué. Volvía a ser lo que siempre fue, un animal que no pidió nada más que existir completamente. Y que por eso se volvió tan grande que su historia todavía se cuenta hoy. Compadre, aquí viene algo que yo quiero que te lleves de esta historia. Porque no es solo la historia de un toro. Nunca lo fue. Los corridos mexicanos usan animales para hablar de hombres, eso lo sabes. Es una tradición que viene de muy atrás, de cuando decir ciertas cosas directamente era peligroso y había que encontrar maneras de decirlas de todos modos. Un toro puede ser un hombre. Un caballo puede ser un hombre. Un gallo de pelea puede ser un hombre. Y en cada uno de esos animales, la gente del norte reconocía arquetipos, patrones, maneras de ser en el mundo que resonaban con sus propias vidas. El moro es cualquier cosa que existe de manera tan plena, tan completa, tan auténtica, que su sola presencia se convierte en una incomodidad para los que viven a medias. El toro no hizo nada malo. No atacó a nadie que no lo atacara primero. No le quitó nada a nadie. Simplemente fue lo que era, completamente, sin disculparse por eso. Y eso resultó intolerable para ciertos hombres. No por lo que hacía, por lo que era. Eso es lo más viejo del mundo, compadre. La intolerancia hacia la excelencia que existe sin necesitar permiso.
La incapacidad de estar cerca de algo verdaderamente grande, sin querer o bien poseerlo, o bien destruirlo. La envidia, que no es tristeza por lo que uno no tiene, sino rabia activa hacia el que sí lo tiene. Esa envidia tiene una forma de actuar que siempre es la misma. Primero trata de disminuir lo grande. Le cambia el nombre. Dice que no es tan especial. Busca defectos donde no los hay o exagera los que sí hay. Construye una narrativa alternativa donde el campeón en realidad no es tan campeón. Cuando eso no funciona, compra. Cuando no puede comprar, usa el barranco. Y aquí, compadre, aquí está el mero corazón de esta historia. La traición no ocurrió en el barranco. La traición ocurrió mucho antes. Ocurrió la primera vez que un hombre que debería haber respetado lo que el moro era, decidió que su propio ego valía más. Ocurrió en esa reunión invisible donde varios hombres se juntaron no para ser mejores, sino para que el que era mejor dejara de existir. Ocurrió en la decisión de que la única respuesta que tenían para la grandeza que no podían alcanzar era eliminarla. Eso es la traición en su forma más pura, no la del enemigo declarado que te ataca de frente. Esa es guerra y tiene su propia dignidad. La traición de los que te sonríen y te tienden la mano y hablan bien de ti en público y mientras tanto en privado están calculando el momento y el método. La traición del barranco oscuro. El moro no pudo defenderse de eso, pero tampoco necesitaba defenderse para ganar al final. Hay algo en los corridos mexicanos que la gente de afuera a veces no entiende bien. No son solo canciones, son memoria. Son la manera en que las comunidades del norte guardaron sus historias cuando no había periódicos que las contaran con justicia, cuando los que mandaban podían silenciar voces, pero no podían silenciar una guitarra y una voz alrededor de una fogata. Cuando la justicia oficial miraba para otro lado y la única justicia disponible era la de la canción que nombraba lo que había pasado y lo dejaba para siempre en el aire. En ese lugar donde las palabras van cuando las canta alguien de verdad. El corrido del Toro Moro no es una denuncia formal. No tiene nombres de culpables. No tiene evidencia que ningún juez aceptaría. Pero tiene algo que ningún tribunal puede dar y ningún barranco puede quitar. La verdad emocional de lo que pasó. La versión que la gente que lo vivió o que escuchó a los que lo vivieron consideró verdadera. La historia que se transmitió no porque alguien la impusiera, sino porque resonaba, porque la gente la escuchaba y decía, sí, eso fue, eso es lo que pasó, eso es lo que hace la envidia cuando no tiene límite. Eso vale más que cualquier sentencia. El Toro Moro no murió en ese barranco, compadre. El Toro Moro se volvió algo que ni los que lo mataron pudieron imaginar cuando tomaron esa decisión en su reunión de hombres que creen que el dinero y las conexiones son más poderosos que la memoria de un pueblo. Se volvió lección. Se volvió advertencia. Se volvió la historia que los viejos les cuentan a los nietos cuando hay noche tranquila y tiempo para recordar que hay cosas que el dinero no puede comprar y cosas que la cobardía no puede destruir del todo. La fuerza verdadera, dicen, no se demuestra venciendo a los que son más débiles. Eso no es fuerza. Eso es abuso. Y el abuso tiene nombre, y ese nombre se recuerda. La fuerza verdadera se demuestra en cómo te mantienes cuando los que te rodean no pueden soportar lo que eres, y en cómo tu historia sigue viva cuando ellos ya no están. Los viejos se la cuentan a los nietos en noches de luna negra, compadre. Así como te la estoy contando yo a ti ahora. Una lealtad que ni las balas pudieron tocar. Una grandeza que ni la traición pudo borrar. Un nombre que sigue en el aire décadas después de que el animal y los que lo destruyeron ya son solo tierra. Eso fue el Moro. Eso es lo que queda cuando algo existió de verdad. Milagro o maldición, compadre. Tú lo decidirás después de conocer la historia completa. ¿Qué crees tú, mi hijo, que le pasó al Moro? ¿Que fue mala suerte? ¿Que fue destino inevitable? ¿O que fue simplemente lo que siempre pasa cuando algo verdadero existe en un mundo que no siempre tiene lugar para lo verdadero? Yo creo que fue las tres cosas a la vez. Y creo que el corrido lo supo antes que nadie.
Chalino Sánchez lo cantó con esa voz suya, áspera y directa, que no pedía permiso para decir las cosas como eran. Valentín Elizalde lo cantó con ese fuego que tenía, esa manera de llenar el aire con algo que se sentía en el pecho antes de que la mente terminara de entender las palabras. Y en cada voz que lo ha cantado después, el Moro ha vuelto a vivir unos minutos más. Ha vuelto a correr por ese llano seco. Ha vuelto a pararse con esa manera de pararse. Ancho de pecho, cuernos gachos, piel azul negra bajo el sol, que los hombres reconocían antes de poder explicar por qué. No fue solo un toro el Moro. Fue la demostración de que hay cosas que el barranco no alcanza. Fue la prueba de que cuando algo es verdaderamente grande, la única manera de destruirlo completamente sería no dejarlo existir ni un solo día. Porque un solo día es suficiente para que alguien lo recuerde, y ese recuerdo es suficiente para que alguien más lo cuente, y esa historia contada es suficiente para que dure más que todo lo que los envidiosos construyeron con su dinero y su resentimiento. Lo que cambió no fue él, fue la forma en que el mundo decidió recordarlo. Hay amores que la tierra no puede enterrar. Hay grandezas que las piedras no pueden romper. Hay toros que el barranco no puede matar del todo. Acabas de escuchar la historia de uno de ellos. Así termina la historia del toro Moro, compadre. No terminó en el barranco. Terminó hoy aquí, con nosotros contándola. Y mañana va a terminar otra vez cuando alguien más la cuente. Y pasado mañana, también. Esa es la única inmortalidad que existe en este mundo. Que alguien recuerde tu nombre y sepa por qué vale la pena recordarlo. El Moro lo tiene. Los que lo aventaron al barranco, no. Y ahí, compadre, ahí está el mero corazón. Dale clic ahora en lo que tienes ahí en tu pantalla. Te espero del otro lado. Y oye, compadre, antes de que te vayas, hay algo más que quiero que sepas sobre esta historia. El corrido del toro Moro no fue el único corrido que habló de animales traicionados en el norte. Hay toda una tradición de canciones donde el protagonista con 4 patas resulta más honrado, más leal, más digno que los hombres de 2. No es casualidad. Es que los corridos son espejos, y a veces el espejo tiene que mostrar la imagen de lado para que la podamos ver bien. Cuando Chalino cantaba estas historias, la gente no escuchaba solo una historia de un toro. Escuchaba su propia historia. La del hombre que trabajó años y lo traicionaron. La del muchacho que era bueno y lo destruyeron. La del padre que dio todo y lo abandonaron. El Moro era eso también. Era el símbolo de todos los que han sido derribados no porque fueran menos, sino porque eran demasiado. Eso resuena, compadre. Eso resuena en el alma de quien lo escucha. Y por eso sigue vivo. Los viejos que escucharon este corrido de primera mano ya no están, pero sus hijos lo escucharon, y los hijos de sus hijos lo van a escuchar también, de la misma manera que lo estás escuchando tú hoy, curtidos como cuero de tambora, con esa memoria que no se borra porque está grabada no en papel, sino en sangre, en la manera en que un pueblo guarda lo que le importa. El toro Moro, negro como el azabache, cuernos gachos, un toro que ningún hombre pudo rendir de frente, y que sigue parado ahí, compadre, parado en la memoria de todos los que lo hemos escuchado. Inmóvil, completo, como siempre fue.